Cuando nuestro perro huele mal, se hace notar. No es algo que se pueda esconder tan fácilmente y las razones son muchas. Y salvo casos como el del husky siberiano, la gran mayoría lo tiene. Esto puede hacer que pienses que la mejor manera de eliminarlo sea bañarlo. Sin embargo, bañar muy seguido a tu perro no es la mejor solución y con el tiempo esto podría afectarles considerablemente. ¿Qué pensarías si te decimos que lo mejor es que lo bañes una vez al año? Amigos, sean bienvenidos. Hoy estarás conociendo las razones por las que no debes bañar tan seguido a tu perro. Ahora sí, comencemos. Baña a tu perro una vez al año. Es posible que al ver este título consideres que nos hemos vuelto locos, pero cuando escuches las razones para hacerlo entenderás muchas cosas. Lo primero es que los perros no necesitan baños tan seguidos y hay personas que llegan a hacerlo incluso una vez por semana y esto está mal, ya que el exceso de higiene hace que su piel se vuelva muy vulnerable a enfermedades de la piel, debilita su pelaje y hará que comience a provocarle irritaciones, picores y descamaciones que provoca la sequedad por culpa de los jabones y champús en la piel. Es importante tener en cuenta las particularidades del pelo, las propiedades de la piel y la forma de transpirar del animal. Por un lado, su pelo tiene dos capas, una externa y gruesa junto a otra interna y fina que ayudan al perro a regular la temperatura. Por otra parte, una piel sana sirve como almacén de vitaminas, proteínas y grasas para el animal. Y finalmente, la transpiración de los perros es limitada, puesto que se localiza en el jadeo y las almohadillas. En conjunto, estas propiedades naturales de las que disponen los perros a la hora de defenderse de los agentes externos nocivos pueden verse comprometidas o incluso menguadas por un exceso del baño. ¿Y cómo se elimina entonces el olor de perro? El olor a perro lo puedes eliminar cepillándolo diariamente, y no es broma. Si tu perro es un can de hogar y no sale mucho a ensuciarse en la calle, haz la prueba. Cepíllalo todos los días, por todo su cuerpo, y ahí notarás que el mal olor en parte se encuentra en su pelo muerto. Y es que ahí queda el mal olor, todas aquellas partículas que el perro va atrapando durante su día a día. El pelo muerto es materia orgánica que se va descomponiendo lentamente, y al no darse la ventilación natural, aparece ese incómodo olor que muchos asocian a un perro sucio, ese mismo que cuando lo tocas o les das cariño se queda impregnado en tus manos. Haz la prueba, cepilla a tu perro diariamente y ve cómo su pelo muerto va saliendo y cómo de inmediato el mal olor desaparece. Y no se trata de un truco de magia o algo por el estilo, es parte natural del can. Además, uno de los grandes beneficios que tiene hacer esto es que lograrás tener una mayor cercanía con tu perro. Es algo que disfrutará y le gustará, ya que lo asociará con sensaciones muy positivas. Usa solo agua. Si tu perro se ensucia, puedes usar agua, así de simple. Si se ha llenado de barro o ha estado mucho tiempo afuera, puedes mojar un trapo o una toallita y comenzar a limpiar esa zona. ¿Es que acaso estamos en contra de los productos de higiene para mascotas? Para nada. Con el tiempo se ha avanzado mucho y hay productos de gran calidad que sirven muy bien a nuestro can, pero muchos no lo son. Todo en exceso es malo, por lo que mientras menos lo uses, será mucho mejor para mantener brillante y saludable el pelaje de tu perro. Para que el baño no sea una experiencia traumática ni para tu perro ni para ti, hay algunos sencillos pasos que puedes seguir. Lo primero es regular la temperatura del agua, que debe rondar los 38 grados. Aunque en verano, sobre todo en perros medianos o grandes y activos que disfrutan el baño, si disponemos de manguera y jardín, ellos disfrutarán de una ducha que aplacará los calores. También es importante acostumbrarle desde cachorro al baño con caricias y palabras cariñosas, para que el animal vea que es un momento más donde puede disfrutar de la compañía de su dueño. Y sobre todo, debemos intentar no ponernos nervioso, pues le transmitiremos la tensión al animal. Otro aspecto a tener en cuenta es la edad. No todos los veterinarios coinciden en la edad a la que empezar a bañar el cachorro, por lo que es algo que puedes consultar directamente con tu veterinario de confianza. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like, para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. ¿Es bueno el perfume para perros? Es posible que tú, como dueño de una mascota, quieras siempre que esté impecable, siempre limpio y que huela bien. Sin embargo, esto no siempre es posible, más si el can vive mucho tiempo afuera o en lugares cercanos a donde hay mucho barro.
Y como has visto en todo este video, una higiene excesiva es contraproducente para la salud de tu can. A diferencia de lo que sucede con las personas que nos perfumamos y colocamos desodorante tras bañarnos, a los animales les gusta su propio aroma personal. Y también se perfuman a su manera, pero claro, no con una colonia ni una fragancia. Lo hacen con lo que tienen a disposición, como el césped, una manta o hasta desechos de otros animales. El problema radica en la convivencia con una mascota que tenga olor a perro, como se dice popularmente, porque no es del todo agradable. Por ello es que los dueños optan por usar perfumes para perros, de esos que se consiguen en las tiendas especializadas. Sin embargo, con los tips que te hemos presentado, no hará falta que perfumes a tu can. Masajes luego del baño. Con algo tan sencillo como un masaje puedes estar atento a la salud de tu mascota. Acompañar el cepillado diario de tu perro con caricias y friccionando ciertas partes de su cuerpo como el cuello, la espalda o las patas te ayudará a notar si hay alguna irregularidad en su piel o falta de pelo. También podrás palpar alguna protuberancia irregular o identificar, si es que existe, alguna zona en particular donde tu mascota sienta dolor. Este diagnóstico a tiempo te ayudará a prevenir complicaciones más graves y acudir al veterinario justo a tiempo. Comienza acariciando a tu peludo como lo haces normalmente. Esto ayudará a que la mascota comience a sentirse a gusto y asocie el masaje con una actividad grata que puede compartir contigo. Permite que tu perro se siente o se eche, según sea de su agrado. Recuerda que es importante que la mascota esté cómoda, así que no trates de interferir con la postura que asuma. El masaje es para disfrute del peludo. Si piensas solo en tu comodidad, terminarás arruinando el momento. Luego sigue con el cuello, acaricia sus orejas y los masajes en el lomo y la espalda son importantes para que se sienta feliz. Consideraciones finales. Pon a tu mascota en una bañera vacía y antes de empezar a usar el agua, háblale en un tono cariñoso y acaríciale. También puedes darle un juguete que le guste o un premio. Aunque te dijimos anteriormente que ningún veterinario se pone de acuerdo a la hora de bañar a un cachorro, lo recomendable podría ser que no sea hasta que no haya cumplido las 5 semanas de edad. Una vez alcanzada, ve acostumbrándole y enseñándole que es una experiencia agradable, para que según crezca no le genere estrés ni pánico. Procura no echarle directamente agua en los oídos, ojos o nariz. Masajea suavemente pero a conciencia desde la cabeza hasta la cola y aclara y repite si fuera necesario. Para evitar que la suciedad y las bacterias le causen irritación e infección, limpia los pliegues de su piel con algodón húmedo y asegura de secar completamente esa zona. Y si al final decides usar champú, es mejor usar formulados para mascotas. Los de personas no son tóxicos para los animales, pero algunos pueden contener fragancias u otras sustancias que irriten su piel. A nadie le gusta el famoso olor de perro, y esperamos que con estos datos hayas entendido un poco mejor las causas que lo producen y lo que debes hacer para que tu perro tenga un pelaje brilloso y permanezca siempre limpio. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.